la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a buscar en el libro de Números, capítulo 12, versículo 6. Números, capítulo 12, versículo 6. Si miramos un poquito la gematría, vemos que el número 12 es gobierno y el número 6 hace referencia al hombre, hace referencia, también he encontrado que hace referencia a gracia, porque ahí donde el Señor, digamos, hizo el hombre y terminó su obra, porque el día séptimo ya Él tomó su descanso para darnos a nosotros también esa oportunidad, o darnos a nosotros también como esa opción de que debemos de tomar un día para dedicárselo especialmente al Señor. Miremos entonces y vamos a analizar lo que el Señor nos revela a través de esta parte de la Escritura. Número 12:6 dice así: y Él les dijo: oye ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Dios, le apareceré en visión, en sueños hablaré. Y leyendo un poquito el versículo 7 dice: y cara a cara hablaré con aquel con quien Dios quiere. Aquí en esta parte yo tengo boca a boca, es decir, Dios me hablará a través de la voz, a través de la palabra. Y dice: porque yo le he mostrado mi gloria. En ese momento estaba haciendo referencia a Moisés, que en ese momento Dios le estaba diciendo a Aarón y a María, por la situación que se había presentado de la murmuración, porque Moisés había tomado una mujer de Cus, una mujer cusita. Entonces, eso era como el enojo, o era como, bueno, algún sentimiento contrario a lo que Dios quería, para que nos lleve de pronto a hablar de esa manera. Porque cuando nosotros emitimos un concepto, nosotros emitimos una palabra diferente a lo que dice la Escritura, que es de misericordia, que es de bondad, que es de exhortación, y más que todo hablamos para juzgar, hablamos para llevar a la gente a tener una actitud diferente, pues lo podemos nosotros tomar de que en el corazón de ellos no había tranquilidad, no había paz, y de pronto una cierta envidia, porque por la forma y la manera como Dios tenía su relación con Moisés. Y a veces eso como que uno siente una cosquillita cuando uno, digamos, las personas le cuentan a uno, o uno cuenta de pronto las experiencias que uno ha tenido con el Señor, y uno dice: ay, a mí también me gustaría. Ay, ¿cómo el Señor hará conmigo? Porque eso es, digamos, son anhelos o son deseos que uno también quisiera tener, como ese vínculo, como esa relación con el Señor. Y por eso a veces nosotros emitimos conceptos o decimos cosas que no van al caso, y menos si nosotros estamos en el camino del Señor. La palabra aquí del Señor dice: oye ahora. Es decir, lo que nos decía Manuelito en la enseñanza: preste atención, hermanos, a todo lo que está aconteciendo en la tierra. Póngale cuidado a todo, a formas, a maneras, actitudes y todo esto que está sucediendo en la tierra. Nosotros debemos de estar al pendiente, porque eso nos está anunciando, nos está llevando a que cada día nuestra
redención está cerca. Por tanto, debemos de buscar la santidad, debemos de buscar el obedecer a la palabra del Señor. Yo le decía ahorita a las personas que estábamos antes de dar inicio, yo le decía que había terminado esta mañana de leer el libro de Apocalipsis y que dentro de la última parte de este capítulo, el Señor habla de cambiar de ropa, lavadas las ropas. Dice que nos van a lavar la ropa, hemos sido lavadas y que nosotros debemos de tener mucho cuidado con el lavado de la ropa. Pero no es lo que nosotros estamos pensando, sino aquí el Señor nos está diciendo desde pensamiento hebreo es cuide sus obras, cuide su caminar, cuidemos lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, porque Él dice que le va a pedir cuentas a todos, le va a pedir cuentas a los sacerdotes, a los levitas, le va a pedir cuentas a los profetas, a los maestros, a aquellos que tenemos una tarea, una función de llevar al pueblo el conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de la palabra me tiene que llevar a mí a discernir que lo que estoy haciendo, lo que estoy escuchando y lo que estoy hablando. Me tiene que llevar a mí a tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. Hay algo que, digamos, el domingo que tuvimos nuestro ayuno y ya en la noche yo le decía al Señor, Señor, a mí me gustaría tener una relación un poco más cerca contigo. Me gustaría tener una relación de pacto, una relación más cercana contigo, Señor. Y yo le decía, porque esa cercanía con el Señor nos da el privilegio de conocer las artimañas del diablo que tiene contra nosotros. Y el enemigo, recuerdo una enseñanza o una vez que Glorita dijo que no podemos, digamos, estar desapercibidos o no podemos odiar las artimañas del diablo. El diablo siempre está buscando cómo nos saca, el diablo siempre está buscando cómo nos aparta, el diablo siempre está buscando a través de todo lo que tiene que ver con el engaño. Y he encontrado ahora que Dios me llevó, me decía, vamos a hacer oración con respecto a las mentiras. Vamos a hacer la oración con respecto a lo que dice mi palabra para que nosotros sepamos de qué manera el diablo va a llegar hacia mí, de qué manera el enemigo me va a engañar, de qué manera el enemigo me va a desviar del camino, de qué manera el enemigo va a cauterizar mis oídos para que yo no oiga la palabra de Dios. ¿De qué forma el enemigo va a desviar mi mirada para que yo no tenga siempre los ojos puestos en el Señor? Y cuando empecé el lunes con el ayuno, yo le decía, bueno, Señor, porque esto es con ayuno y oración, dice el Señor, como se cerca, o como nos tenemos esa cercanía con el Señor, porque, digamos, tenemos como esa relación con el Señor. Y Él me decía, vamos a enseñarle a través de la oración las maquinaciones del diablo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Y por eso cuando usted escuche las oraciones, usted va a oír una oración con enseñanza, una oración para que usted apunte, para que usted subraye, para que usted sepa qué significa lo que me está diciendo la palabra de Dios, para que cuando me vea frente a esa dificultad, para que cuando me vea frente a esa situación, yo pueda discernir que es un ataque del diablo, que es un confrontarnos con el enemigo como Jesús se confrontó con el enemigo, que vino y le trabajó el hambre, le trabajó la parte espiritual y también le mostró lo que la gente quiere, el poder y estar en las alturas, que es lo que estamos viendo hoy en día. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos despertemos y que Dios revele a sus oídos lo que usted está escuchando. Porque el Señor
esta mañana cuando yo estaba en la oración y cuando yo estaba en el ayuno, el Señor me decía, recuerda algo, que tus enemigos son los de tu casa. En tu casa tú vas a tener los grandes chicharrones, las dificultades, tu familia, porque habrán personas de pronto en nuestra familia que tenemos nosotros pleito, o que tenemos algo que la gente tiene contienda contra nosotros. Entonces ahí vienen los problemas. Además también el Señor dice que nosotros no somos profetas en nuestra propia tierra, entonces no nos van a creer lo que nosotros hablamos, no nos van a creer lo que, digamos, lo que Dios nos muestra, porque eso es bíblico. Por eso no nos preocupemos si mi familia habla, dice o dice cualquier cosa o quiere hacer, porque es que eso es bíblico. A mí lo que me interesa es que yo camine de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿ya? Y si yo estoy haciendo lo que dice la palabra, no me interesa si toda la gente quiere creer o no quiere creer. En su momento Dios mostrará que lo que se habló, que lo que se dijo, que lo que se previno era de Dios, y aunque su corazón está engrosado, aunque no querramos entender y no querramos comprender la situación, ya eso es de parte de las personas. Pero nosotros seguimos en nuestro camino y seguimos haciendo la obra del Señor. Ahora, dice el Señor que ¿qué es lo que tenemos que oír? Su palabra. Es la palabra del Señor. Es la palabra, es el testimonio, que son las obras de Dios, que son las obras de Cristo, que son las obras del Espíritu Santo, que cada uno de ellos van a hacer en nosotros para que nosotros le podamos cumplir el propósito al Señor, para que nosotros le podamos hacer la tarea al Señor y que cuando lleguemos al reino, cuando lleguemos allí con el Señor, Dios nos pueda permitir entrar, darnos los galardones, colocarnos nuestra corona y hacer lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Dice, cuando haya entre ustedes un profeta. Vamos a hablar aquí, digamos, como la importancia que tiene el profeta de Dios. Porque recuerda, hermano, se dejaría sin piso, se quedaría como fuera de entendimiento si solamente se moviera el profeta falso. Y aquí el Señor está hablando porque Apocalipsis habla del profeta, y cuando se habla del profeta se está hablando de una persona que Dios la llamó para darle un mandado, para darle al Señor una tarea, por llevarle una palabra a una nación, a una familia, a alguien en particular. Y siempre el profeta va a exhortar, pero no digamos, no como regaño, no como llamado fuerte de atención, sino lo que nos enseñaba Rosita, que es hacer volver al camino a la persona que se ha equivocado, que se ha desviado, que ha perdido la visión, que ha perdido la audición, y de pronto que ante las situaciones se ha quedado muda para ir delante del Señor y solicitar un apoyo, ¿ya? Entonces, aquí el Señor también va a utilizar a las personas. Por eso la Biblia dice que somos uno solo, no hay hombre, no hay mujer, no hay escita, no hay judío, no hay griego, somos uno solo. Somos uno solo, somos los instrumentos en las manos de Dios, somos sus herramientas. Somos las herramientas del Señor para poder ir y llevar la palabra, llevar el mensaje, decirle arrepiéntase y decirle, oiga, vuelva al camino. Vuelva otra vez a buscar la dirección de Dios, porque el objetivo del Señor es que nadie se pierda, pero nosotros somos los que tomamos la decisión si queremos volver o queremos seguir alejándonos más y más de la presencia del Señor. El profeta es la persona a quien Dios ha elegido para hablar con ella. Fíjese que Dios primero habla con la persona. Dios habla con la persona, puede ser a través de una visión, puede ser a través de un sueño, o puede ser boca a boca o cara a cara, como dice la Escritura. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor, dice que habla con ella y luego lo envía un mensaje
Pero este mensaje del que tiene el Señor con aquella persona que ha sido elegida, que ha sido escogida, que ha sido seleccionada, que ha sido apartada para llevar un mensaje, ese mensaje tiene que llevar instrucciones. Ese mensaje tiene que decirle a la persona cómo corregir su camino, cómo volver, cómo arrepentirse de lo que está haciendo, y que Dios tiene los ojos puestos sobre esa ovejita desviada, perdida, desubicada. Por eso cuando el doctor nos habló del hijo pródigo, el objetivo del Señor es que volvamos. A lo mejor se fueron, están allá en el mundo, y cuando vuelva en sí, reaccione, reflexione, seguramente volverá al Señor. Pero como dice la palabra, si estamos inscritos en el libro de la vida, si no, pues cada día la persona se alejará, y aunque sea mi familiar, sea mi hijo, si no está, no hay nada que hacer. Dice que el mensaje trae instrucciones, y estas instrucciones son para corregir. ¿Qué va a corregir? Conductas. ¿Qué va a corregir? Comportamientos. ¿Qué va a corregir? Conductas morales, conductas civiles, conductas religiosas o conductas ceremoniales. Ese es el objetivo, esa es el propósito que Dios tiene con aquellos que Él nos ha llamado para enseñar, para predicar, para instruir, para enseñar la palabra del Señor, para aquellos que quieren seguir el camino de la luz, el camino del Señor, para poder llegar a la vida eterna. Cuando fui al hebreo y usé la gematría bíblica con respecto a la palabra profeta, antiguamente se llamaba vidente, pero vamos a tomarlo aquí como lo tiene la traducción, que es profeta, que es un sinónimo. La gematría de esta palabra profeta, en el hebreo se dice naví o naví, se escribe con 3 consonantes, y que la sumatoria de estas 3 consonantes me da 7. Y cuando vamos al lenguaje hebreo o al alefato hebreo, el número 7 representa una consonante que se llama Zain, y esta consonante Zain en el hebreo significa espada, significa arado y significa corte. Entonces, cuando me puse a estudiar cada una de estas definiciones, yo decía, Señor, ahora entendemos la palabra del profeta, la función del profeta. No es fácil la función del profeta cuando tiene que llegar a una casa, cuando tiene que acercarse a alguien y decirle, esto es lo que Dios le manda decir, esto es lo que usted tiene que corregir. Usted o yo estamos en pecado, estamos cometiendo fallas. Estamos cometiendo errores, y como el Señor no quiere que nos condenemos, pues el Señor le manda esta instrucción. El Señor le da este mensaje. El Señor le dice cómo corregir para que usted nuevamente se encuentre en la gracia de Dios y en los ojos gratos del Señor. Y fíjense que esta palabra o este número 7 representa perfección, representa la obra terminada. Representa el número 7 el descanso, y también representa o tiene la simbología del reposo. Fíjense que cuando yo analizaba eso, yo decía, uy Señor, para que la persona entre en el reposo, para que la persona entre en la dirección de Dios, para que la persona tenga la protección de Dios, para que la persona, termine la obra que el Señor empezó, porque el Señor dice que Él la va a terminar. Y así sea como sea, pero si estamos en el plan del Señor, Él va a buscar las formas y maneras como nosotros terminemos la obra para el Señor. Ahora, eso en cuanto a la gematría, es decir, el número 7 o el peso que tiene la palabra profeta.
hace referencia, es decir, que cuando nosotros vamos es porque Dios quiere perfeccionar algo en usted. Cuando nosotros vamos a llevar el mensaje con instrucción, es para que nosotros tengamos seguridad, para que nosotros tengamos fidelidad y sobre todo para que nosotros seamos santos. Porque si no tenemos estas características, ¿cómo vamos a entrar al reino del Señor? El único que sabe qué estamos haciendo y las intenciones de mi corazón con respecto a todo es el Señor. Y Él es el que va a mostrar, es el que va a decir, es el que va a utilizar a alguien. ¿Para qué? Para que salgamos del mal camino, para que salgamos de la oscuridad y podamos direccionarnos hacia la luz. Ahora, con respecto a la simbología de esta palabra sign o de esta consonante que dentro del alefato hace referencia a la letra Z, para que usted entienda. Ahora, dentro de la simbología, esta consonante que representa el arado, representa la espada y representa el corte o representa una separación. Si usted recuerda, digamos, cuando leemos Génesis, al principio el Señor separó, apartó las tinieblas de la luz, las aguas saladas de las dulces, separó la tierra de las aguas, porque el Señor viene haciendo una tarea con cada uno de nosotros y viene cumpliéndose esta parte. Ahora, dice que esta letra sign, que representa el arado, hace referencia, si nosotros la miramos, hace referencia a una herramienta que se utiliza en la agricultura. Y esto hace, digamos, la forma o la manera de esta consonante hace referencia o está formada por algunas partes. Si vamos a trabajar o vamos digamos, el Señor me va a usar como arado, me va a usar, digamos, para llevar una palabra, entonces el Señor me va a dar a mí una instrucción, me va a dar a mí una palabra. Y vamos a mirar lo que esta simbología de esta consonante sign, que es como arado. Este arado, vamos a mirar que hay unos bueyes, que hay un yugo y que al final de la parte de atrás del yugo hay un aguijón, o sea, hay como una especie de puya o hay una especie de garfio, que ese garfio es lo que se llama el aguijón. Ese aguijón es la punta del yugo, que ese aguijón va unido al yugo y que ese yugo lo direccionan los bueyes. Nosotros sabemos, y de pronto en algún programa de simbología, nosotros vemos que los bueyes son dos, uno que es viejo y uno que es joven. El viejo porque conoce la experiencia, sabe que con paciencia cómo debe hacer las cosas, y el buey joven que representa la fuerza, que representa el empuje, que representa el caminar que viene aprendiendo del buey viejo. Ahora, dice que si lo miramos desde el punto de vista, esta figura del buey, del arado, del aguijón, lo podemos analizar desde el punto de vista de la relación que había entre Dios y Moisés. Dios fue a quien le enseñó a Moisés todas las cosas. Lo preparó, lo instruyó. ¿Para qué? Para que fuera a rescatar a su pueblo. Para que fuera a rescatar al pueblo del Señor después de un tiempo de esclavitud y de cautividad. Dios le dio instrucciones específicas a Moisés. Le dijo usar las plagas, le dijo que tenía que hablar, le dijo cómo tenía que presentarse delante del pueblo para que el pueblo se diera cuenta o empezara a sentir
digamos, respuesta con respecto a que se cumplió el tiempo de la esclavitud. Se cumplió el tiempo de ser esclavo, de estar cautivo de un pecado, de una enfermedad o de cualquier cosa, en este caso en que nosotros estamos. Dice que Dios estaba capacitando a Moisés en el desierto. Y fíjense que toda capacitación que Dios le va a dar a aquel que ha sido llamado a ir a hacer una tarea, lo va a llevar al desierto. ¿Qué es el desierto? Pruebas. Va a pasar por dificultades de hambre, va a pasar dificultades familiares, va a pasar por una cantidad de pruebas de fuego para que ese llamado vaya con fe, creyendo en que Dios va con nosotros. Porque si nosotros no conocemos y no hemos vivido pruebas y no hemos pasado dificultades, ¿cómo sé que Dios va conmigo? ¿Cómo sé que Dios me va a acompañar? ¿Cómo sabemos si podemos llegar a decir lo que decía Cristo? Yo sé que siempre me oyes. Por eso voy, por eso hablo, por eso hago, por eso instruyo, porque sé que la mano de Dios está ahí. Porque sé que la mano del Señor está haciendo una tarea de seguridad con nosotros para que cumplamos el propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Por eso, esta herramienta que está al final del yugo, que se llama aguijón, que es llevada por bueyes. ¿Cuál es la función de este aguijón? Yo sé que a lo mejor a ustedes se les vino a la mente lo que dice Pablo, el aguijón de la muerte, ¿sí o no? Eso fue lo que ustedes pensaron. Entonces, este aguijón, esta parte de hierro que trae este instrumento para arar la tierra, para arar el campo, para arar, el sitio donde el Señor quiere sembrar. En la medida que los bueyes van caminando en una extensión de tierra, ellos van caminando y el aguijón va hundiéndose en la profundidad de la tierra y va abriendo un surco. Y al mismo tiempo va haciendo una separación de tierra a la izquierda y una separación de tierra a la derecha. Y va quedando un hueco, va quedando un surco que el que viene detrás, que es el sembrador, viene echando la semilla, viene cumpliendo la función o la labor de sembrador. Y con el pie cierra, o vuelve la tierra a su sitio para que en ese momento en que la semilla hace contacto con la tierra, tiene el contacto, la influencia del sol, del agua y de todas las cosas, la semilla empiece a dar fruto. La semilla empiece a germinar. Eso mismo es lo que quiere hacer el Señor. Eso mismo es lo que hace el Señor con aquel líder que Dios viene preparando, que Dios viene instruyendo, que Dios le va dando una persona que tiene un poquito más de conocimiento, que tiene un poquito más de dirección. ¿Para qué? Para que ese joven que viene a ser usado por el Señor sea guiado por un líder con conocimiento de las cosas de Dios. Para que podamos direccionar, para que la persona conozca la dirección y no se vaya por las ramas o no entendamos lo que el Señor quiere hacer. Por eso aquí este aguijón separa, este aguijón prepara la tierra y este aguijón me abre el surco para que yo siembre la semilla, para que yo ponga en contacto con la tierra la semilla del Señor. Ahora, fíjense que cuando los bueyes van en el camino, en la extensión de la tierra, haciendo su labor, vuelvo y le digo, ahí se hace un corte, ahí se hace una dirección o hay una separación. Eso mismo es lo que se tiene que dar en nosotros cuando recibimos una palabra. Cuando Dios envía una semilla, porque recuerde que Lucas 8:11 dice que la palabra de Dios es una semilla, pero para que el Señor la pueda sembrar, para que el Señor la pueda poner en su corazón, primero tenemos que ser formados.
Primero tenemos que ser instruidos. Primero el Señor nos tiene que formar, nos tiene que educar, nos tiene que, digamos, separar de las tinieblas, separar del mundo, de sus tentaciones y de todas las cosas que el mundo trae y que yo tengo para que las situaciones, las espinas, las piedras, las aves, no se coman lo que Dios ha sembrado en mí. Por eso el Señor tiene que venir a erradicar, tiene que venir a sacar. Por eso nosotros cuando escuchamos una palabra, siempre la palabra nos impacta o nos confronta. Y uno dice, uy, aquí esta palabra dio en el blanco. Y si estamos en el Espíritu decimos, Dios me habló. Pero si estamos en la carne, vea, la persona lo habló porque claro, como yo se lo conté, como yo se lo dije, como la persona se dio cuenta, ahora viene a utilizar ese tipo de cosas para echarme piedra, para tirar bolo. Y resulta que no, hermano. Y nosotros somos así. Yo, en muchas enseñanzas que ustedes han dado, yo me he sentido confrontada. Uy, Señor, aquí estoy mal. Gracias porque usted me está diciendo que estoy errada, que estoy equivocada. Gracias por ese instrumento, Señor. Porque no solamente los líderes o las personas que tienen una posición en la iglesia son las que nos enseñan. Aún los niños nos pueden enseñar. A una persona que acaba de llegar nos puede enseñar también. Nosotros no podemos sentir y creernos que somos más que los demás y hablar de pronto con soberbia o con jactancia, de acuerdo a porque yo tengo un tiempo, porque yo tengo un conocimiento, porque tengo un título, entonces hablo con soberbia y con jactancia. Y resulta que las cosas con el Señor no funcionan así. Entonces cuando nosotros tenemos este tipo de comportamientos, ¿a dónde entramos? Entramos al horno de fuego, porque el Señor necesita erradicar, sacar, cortar y echar fuera lo que no le sirve, porque esas situaciones van a ahogar la semilla, van a hacer una tarea con la semilla y no la va a dejar germinar, y por eso no damos fruto. Hemos oído palabras, hemos oído cosas, pero uno dice, ay sí, pero la palabra, no, yo como que no, esa palabra no era para mí. ¿Cómo que no? ¿Cómo yo voy a decir que la palabra no era para mí? En alguna parte la palabra me tiene que llegar, así sea para confirmarme que estoy bien, así sea para corregirme que vengo haciendo equivocadamente las cosas. Entonces la palabra siempre cumple un plan y un propósito, como espejo, como espada, para limpiarnos. Algo tiene que hacer la palabra en nosotros. Ahora, eso en cuanto al aguijón. Ahora, fíjense que la palabra también también indica, o esta consonante sign, también hace referencia a la espada. Entonces vamos a mirar qué me dice la Escritura con respecto a la espada. ¿Por qué, hermano? Porque es que el profeta a quien Dios le ha dado su palabra, le ha instruido, lo ha enviado, ¿qué lleva en su mano? La espada. Lleva la palabra. Así a usted le guste o no le guste, usted va en el nombre del Señor y usted y yo vamos a hablar. Y la palabra que Dios le dio es una espada, porque como dice el Señor en Apocalipsis, que al final Él con la espada de su boca, Él va a destruir al adversario. Y por eso nosotros llevamos la espada del Señor, llevamos su palabra, la llevamos, pero después de que nosotros hemos sido probados, nosotros hemos sido lavados y limpiados, porque no hay sea que si a mí Dios me da una palabra, me da una instrucción, me da unas indicaciones para alguien, por decir Rosita, pero yo tengo mi pleito con ella, pues yo voy a tergiversar y voy a contaminar esa palabra que Dios me dio y se la voy a decir a ella, pero con intención de ofenderla, con intención de hacerla quedar mal. ¿Ya? Por eso el Señor primero me prepara mi corazón para que yo pueda llevar una palabra sin inclinarme a lo bueno ni inclinarme hacia allá. Es lo que dijo el Señor.
Y esa palabra tiene que cumplir el objetivo para la cual el Señor la envió. ¿Ya? Por eso el Señor dice que la palabra, que es la espada, que es el segundo significado de la palabra profeta, dice que esta espada sirve para cortar, penetra, separa, conoce el terreno. Y miren lo que me hace a mí y me lleva a mí a entender lo que dice el Señor aquí. Dice, discierne los pensamientos y las intenciones. Por eso el Señor nos habla de que la palabra, cuando yo la recibo, el Señor me está diciendo qué hay en mi corazón, qué es lo que yo estoy buscando con mi caminar en el Señor. Yo estoy con el Señor simplemente para que Dios me bendiga, para que Dios me sane. ¿Estoy solamente detrás de los beneficios o estoy detrás porque quiero caminar de acuerdo a lo que dice el Señor y su palabra? Detrás de la vida eterna es lo que yo estoy buscando. Yo hoy le decía al Señor, yo quiero la vida eterna. Y todos los días me miro hacia arriba y digo, hoy es el día, hoy es nuestra redención. Usted dice que como ladrón en la noche, esa es como algo que usted va a venir, que no sabemos si es en la noche, en la mañana, si es en la tarde, no sabemos, pero la Biblia, las cosas que están dándose en el mundo me están diciendo que nuestra partida, nuestra redención está cerca. Y por eso cada día uno tiene que buscar esa relación con el Señor, buscar del Señor y estar con el Señor, porque en cualquier momento nosotros seremos redimidos. Ahora, todo este proceso en el que el Señor nos está llevando, en que el Señor quiere sembrar la semilla, ¿para qué? Para que usted dé fruto, para que nosotros cumplamos aquella palabra que el Señor dio en Génesis cuando dice que estamos llamados a multiplicar, estamos llamados a fructificar, estamos llamados a glorificar el nombre del Señor con todo lo que nosotros hacemos. Y por eso es lo que nos dice el Señor y es lo que nos habla la palabra del Señor. Nos enseña la Escritura. Vamos hoy escribí contrario y por eso tengo así como enredo. Bien. Ahora, la palabra del Señor, cuando la Escritura me dice que la palabra del Señor es de doble filo, me está diciendo que la palabra de Dios trae juicio. Ese doble filo hace referencia al juicio del Señor, a la justicia del Señor, para vida, los que obedecemos sus mandatos, para muerte, para aquellos que desobedecen la palabra del Señor. La espada es la palabra de Dios, que se conoce como espada de doble filo, porque por un lado mata y por el otro lado da vida. Recuerde lo que dice el Señor en su palabra. Si la espada representa la palabra, ¿qué dice el Señor? Yo no vine a juzgarlos. Yo no vine a juzgarlos. Hay alguien que los va a juzgar y es la palabra. Es la espada. Es lo que yo hice. Es la palabra del Señor la que me va a decir, ¿me voy a la vida eterna o me voy a la muerte eterna? Porque es la Biblia, es la palabra. Es lo que Dios me mandó a hacer y es el cumplimiento de la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, cambie su ropa, cambie sus vestidos. Quiere decir, préstele atención a lo que usted está haciendo. ¿A quién le estamos prestando los oídos? ¿De qué me estoy yo alimentando para poder traer luz a mi vida? Para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es santo y lo que es profano, para poder entender cuando el enemigo sutilmente me quiere llevar a mí, ¿a dónde? A pecar. Porque, hermano, el enemigo va a utilizar nuestras debilidades. El enemigo va a utilizar nuestras familias. Porque el Señor lo dice en su palabra, que los enemigos de nosotros son los de nuestra casa. Ellos serán, digamos, usados
por el adversario. ¿Para qué? Para traer pleito, para traer contienda, para que yo me aparte, para que yo me separe, para que yo no testifique del Señor. Y nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que discernir que cuando hay una conversación, al menos yo lo hago así, cuando se presenta alguna situación en la casa que de pronto, como ahora todo es por WhatsApp, entonces se habla, cada uno da su opinión, cada uno presenta sus inquietudes, sus posibles soluciones, y entre todos se toma la decisión. Pero yo sé que cuando yo digo algo, como hay un hermano que tiene su pleito contra mí, entonces cuando yo digo, él me ataca. Y entonces busca la forma de cómo avergonzarme de acuerdo a lo que yo escribo. Entonces, para evitarme un dolor de cabeza, para evitarme un inconveniente, yo no digo nada. Yo no hablo nada. Y cuando ya tomen decisiones, sí, estoy de acuerdo. O cojo ahí y digo sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que evitar eso. Yo tengo que evitar esas situaciones porque la pelea es del Señor, la pelea no es mía. ¿Ya? Allá el Señor con Él y aquí yo con el Señor. Entonces fíjese lo que dice la Escritura. Vamos a Hebreos 4:12, por favor. Yo sé que usted ya lo sabe. Hebreos 4:12. Dice así la palabra del Señor. Mire, la palabra de Dios está viva, está obrando y es más afilada que una espada de 2 filos, que corta a través de donde el alma, miren, me gustó mucho esta traducción, dice, que corta a través de donde el alma se encuentra con el espíritu, en donde las coyunturas se encuentran con los tuétanos. Y mira, aquí me gustó mucho esto, dice, y es más rápido en juzgar las reflexiones internas y las actitudes de mi corazón. Entonces yo analizaba esta palabra y el Señor que le diciendo, mire, ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la tarea de la palabra? ¿Cuál es la tarea de la espada del Espíritu? ¿Cuál es la tarea de la palabra del Señor? Por eso él dice, mire, la palabra de Dios es viva. ¿Qué nos leía Miriamcita en el devocional? En Juan, ¿cierto? Porque las palabras que yo hablo son vida y son espíritu. Y aquí el Señor nos está confirmando lo que Miriamcita nos dio a través de la lectura de la alabanza. La palabra de Dios está viva. Y está viva porque es un espíritu y el espíritu es el que da vida. Y la palabra es la que me tiene que ayudar a corregir. La palabra es la que me tiene que llevar a mí a la vida eterna, no a la muerte. Porque la palabra es la que me confronta, la palabra es la que, miren lo que dice aquí, dice, está obrando. La palabra todos los días, las 24/7, 365 días, tiene que estar obrando en mí. La palabra a través de una acción, a través de un comportamiento, a través de cualquier cosa, me tiene que estar diciendo la palabra, erraste, te equivocaste, está bien, sigue, porque esa es la función de la palabra. Porque como decía la lectura que hizo Miriam, la palabra del Señor es vida. ¿A dónde iremos?, le preguntaron los discípulos al Señor, si tú tienes palabra de vida eterna. ¿Para dónde nos vamos, hermano? Si no es a través de la Escritura, como nosotros vamos a caminar dentro de los parámetros del Señor. Por eso dice la palabra obra. La palabra está obrando en usted, en mí. La palabra me está llevando a que yo entienda si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. La palabra del Señor me está llevando, digamos, a diferenciar o a separar o a darme cuenta o a discernir cuando alguien me está diciendo una mentira.
cuando alguien me está queriendo hacer un fraude? Porque, hermano, en la palabra que yo estudié hoy para hacer la oración de esta noche, el Señor dice que no morará, no podrá entrar al reino las personas mentirosas, las personas que hacen fraude. Y buscaba en el hebreo qué significa fraude y dice que es la persona que traiciona, es la persona que engaña con mentiras a los demás. Ese tipo de personas no entrarán en el reino, porque eso lo dice Apocalipsis, los mentirosos no entrarán en el reino. Y una persona que le gusta mentir, porque uno dice, esa persona sí dice mentiras, y se las cree, hermano. Y cuando yo estaba estudiando esa parte de la mentira, resulta que en el lenguaje psicológico se llama mitómano. La persona que es mitómana es la persona que le gusta mentir. La persona mitómana es la persona que le gusta, se imagina cosas y las habla con seguridad y con certeza. ¿Y cómo sabe usted que una persona es mitómana y que le está diciendo a usted mentira? Cuando usted no le reconoce la palabra, la persona grita, la persona se enoja, la persona llora con los ojos secos y no llora. Y eso uno lo ve. Y la persona no reconoce, se enoja, pelea, pleitea y dice un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la persona se vio descubierta que era mentira. Eso ahí sí es como uno reconoce que la persona está siendo falsa, que la persona está diciendo mentira. Por eso nosotros, el Señor nos va a enseñar cómo usted discierne todas esas artimañas del diablo, todos esos argumentos que yo puedo sacar cuando no quiero reconocer que estoy cometiendo una falla y un pecado. Cuando yo quiero manipular a los demás a través de que de una mentira. Porque cuando la persona miente, cuando la persona trabaja esta conducta desviada, porque eso es una conducta desviada, es un problema de conducta, es porque la persona tiene poca estima. Es porque la persona a través de la mentira quiere decirle a Rosita, le voy a hablar mal de Clau para que Rosita le coja enojo a Claudia y ella me acepte como su amiga. Ese es el trabajar de los mentirosos. Y por eso el enemigo, ¿qué hace el enemigo? Digamos, se mueve alrededor para que yo diga, Dios a mí no me ama. ¿Por qué Dios le da a los demás y a mí no me dan? Yo que soy hijo de Dios. Yo que hago, yo que subo, yo que bajo, yo que cruzo, yo que pongo, yo que doy. Y a mí, ¿por qué el Señor no me da? Porque esa es la función del enemigo, hermano. Las personas mentirosas es las personas que les gusta decir algo que no es, se imaginan un Hollywood en su mente y lo presenta y lloran y hacen un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la persona quiere ser aceptada, porque la persona tiene poca estima, porque la persona no se siente valorada en sí mismo y por eso utiliza esta herramienta del diablo. ¿Para qué? Para manipular el corazón de aquellos que no disciernen cuando el diablo está trabajando a través de esa situación. Y dice la palabra del Señor, les aconsejo que escuchen la oración y que le digan, Señor, me quiero identificar, porque yo le dije, Señor, sí, en algunas cosas no te hemos mentido, porque en algunos, hay una mentirita piadosa. ¿Cómo así que piadosa, ni amarilla, ni verde, ni piadosa? Mentira es mentira. ¿Ya? Y a veces nosotros, ay no, yo dije eso, ay, para que no haya pelea, ay, para que no haya contienda. Y resulta que cuando la persona se entera, usted tiene que buscar dos cosas. La persona gane otra vez su confianza porque usted es una mentirosa, y lo otro es que usted quedó mal. ¿Y qué tiene que hacer? Doble trabajo. Contentar a aquel que dijo la mentira y contentarse usted porque usted le dio enojo. Porque esa es la función del enemigo y este es el tiempo de la mentira, del engaño. Si no, miremos todo lo que estamos viendo. Todo lo que dijo la persona que supuestamente quería el cambio para el país, resulta que
nos van a ahorcar en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque se creyó, porque la gente no discernió, porque la gente creyó, porque se compraron las conciencias. Y ahora viene la problemática, viene el ajuste. Como dijo un día un ministro de Hacienda, si no estoy mal, corras la correa un huequito más y aguante hambre. Porque así vamos a entrar, hermano. Mire, leía esta noticia, hermano. Por la guerra en Europa, no se está vendiendo gas a los demás países para que puedan hacer sus funciones y todo ese tipo de cosas. ¿Sabe qué están usando? Y yo me acordé de la palabra de Dios, el estiércol. Están usando las heces para generar gas, para poder hacer las cosas. Y me hizo ir a la palabra donde el Señor le dijo al profeta, ¿va a cocinar pan? Hágalo en las heces de los hombres. Ay, Señor, usted como, ay, Señor, pero se pasó de calidad. El Señor dice, bueno, no heces de hombre, pero de las vacas sí. O sea, la condición o la herramienta o lo que era lo mismo, sea de hombre o sea de animal. Yo decía, Dios mío, Señor, esto se puso feo. Esto se puso complicado, hermano. Pero aquí tenemos nosotros que decir, vamos con Cristo, vamos con el Señor. Señor, como yo digo, Señor, si el mundo se va a caer, usted lo levanta y nosotros seguimos. Seguimos, ¿por qué? Porque mi fe no está depositada ni allá, ni allá, ni allá, sino arriba, con el Señor. Aquí en mi corazón, que es la presencia del Señor. Ahora, dice que la palabra de Dios está viva, está obrando. Usted y yo debemos de analizar si la palabra de Dios está haciendo en mí una tarea, un cambio en mí. Usted no mire si el fulano o sutano está cambiando. No, soy yo. Bastante trabajo tenemos con nosotros para venirme a preocupar si Rosita cambió o no cambió. Yo cómo me doy cuenta, por la actitud de ella, por el comportamiento, por su forma de hablar, por su manera de proceder. Esa es la manifestación pública que ella hace de sus encuentros con el Señor y con el obedecer de la palabra del Señor. Quiere decir que la palabra ha hecho mella, que la palabra del Señor tiene vida y que ha venido haciendo los cambios. Ahora dice, es más afilada que una espada de 2 filos. Dice, por un lado, corta a través de donde se encuentra el alma y el espíritu. Es decir, el punto en donde se une la parte espiritual con la parte almática, ahí llega la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros distingamos, tengamos el discernimiento hacia dónde se dirige la palabra. ¿Va para mi fe o va para mi alma? ¿Va para mejorar mi relación con Dios o va para mejorar mi relación conmigo y mi relación con los demás? Porque eso es lo que tiene que hacerme la palabra. La palabra me tiene que dar eso, me tiene que mostrar cómo estoy con Dios y cómo estoy con mi alma. ¿Para qué? Para que yo vea el accionar de mi cuerpo, para que vea las respuestas del Señor. Por eso la palabra separa. La palabra me tiene que separar. ¿De qué? Las tinieblas, de la luz, lo puro de lo impuro. Esa es la funcionalidad que lleva el profeta, la espada, que es la palabra, que es el mensaje, que es la instrucción, cuando nosotros tenemos que llevar. Usted lleva la espada, hermano. Usted lleva la palabra del Señor. Nosotros llevamos la instrucción. Nosotros llevamos la vida o le podemos llevar la muerte. Por eso es delicado, hermano, cuando yo estudié, bueno, hace rato que tengo yo eso porque llevo un lineamiento para que nosotros entendamos cuál es la función de nosotros como profetas del Señor. Usted que ha sido elegido, seleccionado, ¿para qué? Para llevar el mensaje de Cristo.
Cuando los que están yendo a predicar, a evangelizar, cuando usted le presenta la palabra, en ese momento la persona puede decir, no, pero es que yo no esto, y usted le puede decir, no, pero mire esto, pero mira, ay, no lo sabía, ay, vea qué bueno. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor le hizo ver a ella, le separó entre lo suyo y lo que es del Señor. Esa es la tarea, hermano, de nosotros, los profetas o los profetisas del Señor. Usted lleva la espada del Señor. Nosotros llevamos la palabra de Dios, la que le vamos a enseñar para que esa persona se aparte, para que esa persona se aleje, para que esa persona escuche, discierna que lo que yo estoy viendo, lo que me están diciendo, no es de Dios, para no formar bonches y pleitos. Eso es el objetivo del Señor. Usted como profeta, como ungido del Señor con esta tarea. ¿O qué dijo el Señor? Ir y hacer discípulos. Prediquen de mí. Bauticen, hagan lo que tienen que hacer. Pero ¿cómo lo voy a hacer? A través de la escritura, del mensaje del Señor. De mi fe, de las enseñanzas, de las pruebas de fe que todos los días nosotros tenemos. Y por eso dice aquí el Señor, mire que hay un punto de encuentro en donde el alma y el espíritu se encuentran. Para decir, mi alma va a decir, uy, tengo un pensamiento de carne. Y ese pensamiento de carne no me está dejando acercar a Dios. Ay, tengo un pensamiento de imaginaciones perversas, y esa imaginación perversa, el Señor conoce la intención de mi corazón, que yo quiero hacerle mal a alguien, y entonces en ese momento el Señor me está diciendo, hey, sus intenciones no son buenas. Porque la palabra del Señor dice que muchos se acuestan a dormir para maquinar cómo le hacen el daño a los demás, a los de su casa, a su trabajo, a cualquier persona en particular. Eso me lo dice la palabra del Señor. Y dice también que también la espada del Espíritu o la palabra de Dios dice que también es donde se encuentran las coyunturas de los tuétanos. Son las uniones entre un brazo y otro. Son las uniones, es la unión que tengo yo con el Señor y mi parte espiritual y mi parte carnal. Eso es lo que tiene que hacer la palabra. La palabra me tiene que exhortar a mí. La palabra me tiene que llevar a mí como espejo. Yo me tengo que mirar y decir, uy, voy aquí mal. Por eso cuando nos hablan y nos cae la palabra, nos penetra la palabra, nos separa, decimos, uy, Dios me habló. Y a mí me llamó la atención de Manuelito, de su lucha y su batalla. Y muchos tenemos esa pelea de que queremos, pero puede más la responsabilidad o el sueño o cualquier argumento que el enemigo me quiere poner para que yo no cumpla eso que yo le prometí al Señor. Pero nunca es tarde para empezar. ¿Ya? Y yo le estoy diciendo al Señor, Señor, mire, si uno lee Génesis, para que usted lea todo Génesis, usted dura 5 horas y media leyendo Génesis. ¿Ya? O sea que si usted empieza a la 1, termina a las 5 y media de leer todo Génesis. Y si no quiere leerlo, pues ahí está para que usted lo escuche. Siéntese a hacer su labor, póngalo, y en un día usted lee Génesis. Y Éxodo son 3 horas. O sea que usted en menos de 4 días usted se leyó toda la palabra. ¿Ya? Yo decía, Señor, déjeme que yo voy a mirar cómo yo le pongo a la gente que lea, o sea, que oiga la palabra del Señor. Y ahorita que hay muchas formas, hermano, con matachitos, con dramatizados. ¿Ya? Con dramatizados. Y esta última que descargué, donde hay tanto, cuando usted la escucha, yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Yo siento algo especial. O sea, yo digo, tan bonita eso, y yo la escucho, digo, uy, Señor, siento como que algo, como que las personas que hacen todo eso transmiten lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en la vida de nosotros.
Y eso es maravilloso. Si usted ha dado cuenta que las enseñanzas de la mañana ya empezamos con Éxodo, ¿ya? Entonces, aquí lo que el Señor le está diciendo, mire, la palabra de Dios tiene un punto de encuentro. La palabra de Dios como espada tiene un punto en donde nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿me aparto, me separo o qué es lo que voy a hacer? Porque aquí me lo está diciendo la palabra del Señor. Porque dice, discierne, creo que dice la Reina Valera. Discierne entre qué, entre el alma y qué, y el espíritu. Entre los tuétanos y las coyunturas. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra del Señor. Por eso nosotros no podemos dejar de leer la Biblia, porque entonces, si usted y yo dejamos días sin leer la palabra, entonces ¿usted cómo se alimenta? ¿Cómo continúa ese proceso progresivo de que el Señor nos lleva cambiando y que nosotros sigamos en ese camino? Ahora, fíjese que aquí dice, y es rápida en juzgar. Cuando yo leí eso, yo dije, claro, para que haya la separación entre lo espiritual y lo almático, que haya la separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu, la palabra entró y ¡pum! Hizo la ejecución. Por eso dice que es rápida en juzgar. Me determina en qué condiciones estoy yo con el Señor. De qué manera me encuentro yo con Dios. Por eso usted escucha y de una vez usted sintió acá. De una vez usted vino el discernimiento, vino la palabra, vino la situación que usted dice, uy, yo no creí que yo estaba cometiendo esto. Yo pensé que esto no tenía nada que ver con el Señor. Porque esa es la función de que la espada penetra y separa y juzga rápidamente. Porque la que me está juzgando a mí, ¿quién es? La palabra. No es la persona que está llevando el mensaje, la enseñanza. No lo es, hermano. Es la palabra de Dios. Es la instrucción que en ese momento usted nos está enseñando. Nosotros estamos presentándole a un pueblo que tiene su fidelidad con las enseñanzas y que así como nos escuchan a nosotros, también nosotros vamos a escuchar a los demás. Por eso aquí la palabra dice, y es rápida en juzgar. ¿Qué le va a juzgar? Las intenciones o las reflexiones y las intenciones internas de su corazón. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que quiere hacer esta persona para conmigo? ¿Hacia dónde me quiere llevar? ¿Hacia dónde me quiere sacar? Por eso, cuando oímos todas las noches, cuando nos dan la palabra, el mensaje, la instrucción, aún la misma oración me está llevando a mí a que yo discierna, a que yo diga, uy, aquí estoy mal, uy, mire tan bonito es. ¿Ya? Y fíjese que dice que la palabra me juzga entre lo que estoy reflexionando, entre las intenciones, entre lo que realmente yo estoy buscando para con Dios. Yo llevo la palabra del Señor, ¿cuál es la intención? Y por eso el Señor a muchos los usará, pero primero tendremos que pasar por el horno de fuego. Tenemos que ser pasados, santificados, lavados y limpiados. ¿Para qué? Para que hablemos lo que está escrito. Y que no confundamos, como me decía el Señor, un poco de levadura te va a leudar todo. Así sea en el tono, la intención con la que yo le quiera clavar la espada a la hermana, Dios lo sabe. Y esa intención con la que yo hago para herir, para maltratar, para ultrajar, eso es lo que me llega a mí. Por eso el Señor dice, si usted quiere maldecir allá, yo lo bendigo, pero usted y yo nos encontramos en la esquinita. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no hemos entendido lo delicado que es llevar una palabra con la intención de herir y de maltratar. Porque la palabra de Dios me tiene que edificar, la palabra de Dios me tiene que mostrarme cuál es mi condición que estoy delante del Señor. Que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero que las demás personas sí.
y que Dios de pronto la puede utilizar porque uno dice, no, yo no creo, pero es que no es lo que usted y yo creemos, es lo que dice la Biblia, es lo que me enseña la palabra de Dios. Es la verdadera intención que tiene el Señor, es que usted sea santificado, purificado y perfeccionado para que nosotros podamos irnos al reino del Señor. Ahora dice, en el 13, saqué esta palabra, dice, fíjense que no solamente la palabra de Dios separa, sino mire lo que dice Hebreos 4:13, dice, delante de Dios nada creado está a escondidas, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ¿a quién? A los ojos de aquel a quienes tenemos que rendirle cuentas. Hermano, ¿cuál es la intención con la que nosotros hablamos? Con las que yo me siento de pronto a hablar con alguno y las cosas, ¿cuál es la intención? Y aquí el Señor está diciendo, recuerde que ante los ojos de Dios nada está oculto. Nada está oculto, hermano. Dice, nada está escondido. Todas las cosas están desnudas y están abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que rendirle cuentas. De palabras, de actitudes, de comportamientos. ¿Cuál fue mi acción y mi reacción con respecto a una situación? Hermanos, aquí yo quiero invitarlos con una finalidad. Unámonos nosotros como cuerpo de Cristo. Unámonos, porque el enemigo va a venir contra el cuerpo de Cristo a través de muchas cosas. Pero nosotros tenemos que apoyarnos. Nosotros tenemos que ser uno solo con Jesús. Apoye. Así, si en su casa son 2, son 3, reúnanse a orar, apóyense, porque recuerden lo que dice el Señor, el de mi casa va a ser usado, y más si no tiene al Señor con mayor facilidad, porque ahí está el adversario. Y es lo que me dice a mí la Escritura, y es lo que el Señor, en estos 4 días de ayuno que yo vengo teniendo con el Señor, para que Él me muestre, para que Él me enseñe, para que Él me diga cómo el enemigo nos va a atacar, cómo me puedo defender, cómo saber que es un fraude lo que el enemigo quiere hacer conmigo, cómo es que el enemigo quiere que yo sea enemiga de Rosita. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar a nosotros. ¿Para qué? Para que yo discierna, para que Dios me revele ese plan malévolo del diablo, para que entre nosotros exista el pleito, la contienda y la pugna y la división, la separación del cuerpo de Cristo. Así como nos enseñaba Glorita, el diablo siempre ha usado lo mismo y le ha dado resultado. Nosotros somos los que le creemos al diablo. Y sabemos que esa persona o que, digamos, esa situación o que esa circunstancia siempre es lo mismo y sin embargo seguimos creyendo, sin embargo seguimos caminando dentro de esos parámetros. Porque nosotros no hemos cortado, porque nosotros no hemos entendido el plan del diablo, que es separarnos, es apartarnos, es levantar enemistad, es que usted no sea puesta en la dirección hacia el Señor. Por eso aquí el Señor dice, delante de Dios, hermano, nada está oculto. Los ojos del Señor todo lo ven. Así usted vaya y se esconda y se meta por allá debajo de una montaña, allá le va a llegar el Señor como le llegó al profeta. ¿Usted qué hace aquí? Uy, Señor, uy, qué susto. ¿Y usted qué hace aquí? Y tuvo que decirle, no, es por una vieja que dijo que me iba a matar. Y venía de matar 400 sacerdotes de Baal, y así se haga de peligrosa la muchacha, que él terminó, se le olvidó la confianza, se le olvidó todo este profeta ante las amenazas de una vieja. Terrible. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Conocemos de Dios, conocemos las personas, conocemos las actitudes, conocemos todo, y sin embargo a veces nosotros nos resbalamos con lo mismo. O como dice la canción de este autor, con la misma piedra me tropecé. Igualito, siempre con lo mismo, y no podemos superar esa situación. Ahora, fíjese
de algo que me llama la atención aquí, hermano, en Efesios 6:17. Efesios 6:17. Usted y yo tenemos la espada del Espíritu en nuestra palabra, en nuestra mano. Vamos a ser enviados como mensajeros del Señor. Dice, y tomad el casco o el yelmo de la salvación, ¿y qué más? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, fíjense, ¿qué me está diciendo el Señor? Hey, tenga aquí en su mente que usted es salvo. Pero esa salvación, esa seguridad, esa protección que me está dando a mí el casco, me la confirma ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu. La palabra que yo oigo. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que me lleva a mí a discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Por eso el Señor dice, cuide su mente, hermano. Protéjase, póngase su armadura. Porque mire que dentro de la armadura está la espada del Señor, que es la palabra. El buen soldado, aquel que lleva el mensaje, se defiende de los ataques del adversario. Pero recuerde que las cosas funcionan con el casco o el yelmo y la palabra de Dios. Sin fe y sin paz no le podemos agradar al Señor. Porque siempre debe haber una dualidad cuando nosotros estamos con el Señor. Por eso aquí dice el Señor, tome el yelmo de la salvación, o sea, esté segura, esté confiada, esté firme con la palabra del Señor, que vamos a entrar al reino, que vamos caminando dentro de los parámetros que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es lo que me enseña la Biblia, es lo que me habla la Escritura, hermano. Y en Lucas 2:35, mire, hermano, aquí esto me llama a mí y me parece extraordinario. ¿Cuál es la función de la espada? ¿Cuál es la función de la palabra de Dios en nosotros que somos los hijos de Dios? Miren lo que dice Lucas 2:35. Además, una espada también atravesará su propio corazón. Porque la palabra de Dios es la que tiene que llegar a mi corazón para que separe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hermano, porque si nosotros solamente vemos cosas de la oscuridad, pues todo mi cuerpo está lleno de oscuridad. Pero si yo veo solamente cosas de la luz, pues todo mi cuerpo está lleno de luz, dice el Señor. Y fíjense que el Señor, ¿qué dice? La palabra atravesó el costado del Señor. Y la palabra cuando atraviesa es para separar, es para discernir, como dice ahí, su propio corazón. Es lo que quiere su corazón y qué hay en mi corazón con respecto a Dios, al mundo, al diablo y hacia los demás. Esa es la tarea que tiene ¿quién? El profeta o la profetisa, a quien Dios le da una palabra para llevarla, para que usted lleve la palabra con instrucción, para que nosotros cumplamos la tarea del Señor, para que traiga salvación y vida eterna a esos oídos que quieren escuchar la palabra del profeta o la palabra del profetisa. La enseñanza que nos están dando todos los días, los 3 días, como oraba Miriam, que tenemos aquí en la congregación, y el ayuno creo que hay el lunes. También viene la palabra, viene la enseñanza. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque usted no sabe de dónde le va a salir la liebre. Usted no sabe quién por ahí la está esperando para venir a darle a usted por la cabeza, hermano. Y que si nosotros tenemos ese vínculo y esa relación con el Señor nos diga, hey, tenga cuidado. O el Señor muestre una situación, una circunstancia, para que cuando usted se enfrente, usted ya tenga el conocimiento y no nos agarre fuera de combate. Nos agarren desubicados, desajustados, desviados de la sincera fidelidad de Cristo. Por eso, hermano, lo que dice aquí el Señor, la palabra, ¿para qué sirve? Para que caiga en mi corazón, atraviese mi corazón y me diga qué es lo que hay acá. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Porque como decía la enseñanza,
Solamente Dios sabe los pensamientos que Él tiene con nosotros, pensamientos de paz y no de mal. Porque yo no creo que el Señor me esté queriendo llevarme a la muerte, no. Mis acciones, mi desobediencia y mi mal caminar es lo que me van a determinar, porque al fin es la palabra la que va a decir para dónde me voy. Por eso el Señor nos ha dado tanto conocimiento de la palabra, para que usted y yo aprendamos a discernir lo que es de Dios de lo que no es del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor que nos prepare, que nos instruya, que labre nuestro corazón, que limpie nuestra tierra para que pueda sembrar esa semilla, esa palabra, Señor, que nos va a ayudar a relacionarnos contigo, que nos va a ayudar a tener ese punto de encuentro contigo, Señor, para llevarle el mensaje a otras personas, Dios. Por eso ayúdanos, Padre bendito. Por eso, Señor, aquí está nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, para que tú, cuando nos envíes, hagamos la obra de sanidad y de salvación. Que nos cuidemos nosotros mismos con la palabra tuya, Señor. Padre, permítanos discernir cuando una persona viene con mentiras, con engaños, con fraude, con falacias, Señor. Con palabras lisonjeras, Señor. Con una actitud y una postura que nos quiere engañar nuestros ojos y que quiere, Señor, gobernar nuestra voluntad y nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por la espada que ha puesto en cada uno de nosotros, que con ella, Señor, tú nos vas a dar, nos vas a poner a reflexionar, nos vas a poner a conocer las intenciones de nuestro corazón, Señor. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor bendito de los cielos. Glorificado sea su nombre, exaltado sea su poder. Señor, gracias, porque así como tú vendrás en ese caballo blanco, Señor, con una espada en su boca, que es la palabra, y que al pronunciar esa palabra, Señor, traerá juicio, Señor, juicio de muerte para aquellos que no quisieron caminar de acuerdo a los planes y propósitos, para aquellos que no obedecieron, que no creyeron a su obra y a su causa. Prepáranos, Señor, para ese día en que nosotros nos iremos contigo, poderoso Dios y soberano Salvador. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Señor, como profetas, como enviados, como aquellos que vamos a recibir un mensaje para llevar a alguien en particular. Aún para nosotros mismos, cuando tenemos la oportunidad de escuchar y de oír la palabra. Ahora que el doctor Pinto nos está hablando y nos está introduciendo en el Espíritu Santo, Señor. Permita, Señor, que ese don de discernimiento de espíritu, es decir, de palabra, que nos ayude, Señor, para nosotros poder saber cuando nos hablan la verdad, cuando nos dicen la mentira. Para no ser engañados, Señor. Para no levantar contiendas en la congregación, en el trabajo, en el vecindario, y aún en nuestra propia casa, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque sabemos que estas situaciones son difíciles, son complicadas, pero sabemos que contamos con tu presencia, Señor. Por eso tú dices, venga a mí y yo te hago fácil y ligera la situación. Por eso, Señor, ayúdanos a caminar, a obrar y a hacer lo que tú tienes a bien con nosotros. Si nos vas a utilizar, úsanos, Señor, con esa palabra, Señor. Hoy sabemos, Señor, que tú has puesto en nuestras manos la espada, Señor, que es la palabra. Con esa espada, Señor, cuando la llevemos, cuando la prediquemos, cuando la desenvainemos, Señor, que esa palabra sirva para discernir corazones, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Para que nosotros podamos entender y comprender
dónde estamos mal ubicados o porque venimos haciendo las cosas, queremos seguir mejorando. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos, Dios soberano, ayúdanos, poderoso Dios. Bendice a los hermanos de Venezuela, Señor. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Bendiga a nuestras hermanas que están en Medellín, Señor. Guárdelos, cuídalos, protégelos, Señor. Bendiga a los hermanos de Bogotá, Señor. Da sabiduría, entendimiento. Protege, Señor, de tantas mentiras, de tantas falsedades, de tantas cosas, Señor, que nuestros oídos escucharán, Señor. Pero nosotros tenemos, Señor, la mente de Cristo y tenemos la revelación y los oídos despiertos a la palabra, Señor. Oramos por la hermana que se encuentra en Arauca, Señor. Bendígala, guárdala y cuídala, bendito Dios y soberano Cristo. Bendice a los hermanos de Piedecuesta, Señor. El hermano Giovanni, Señor, que haya salido bien con su cirugía, Señor. Bendito Dios y soberano Cristo, Señor. Bendiga a los demás hermanos de Piedecuesta, Señor. Gracias por ellos, gracias por Cristian, Señor. Por la recuperación, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la obra y la tarea de cada uno de nosotros, los que vivimos aquí en Bucaramanga, Señor. Bendícenos, guárdanos, protégenos y cuídanos, bendito Dios y soberano Cristo. Señor, ahora te pedimos que nos lleves con bien allí donde nosotros estamos, Señor, donde vivimos. Bendiga también, Señor, a los hermanos de nuestros familiares que se encuentran en Brasil, en Argentina, en Chile, Señor. En Estados Unidos, Señor. En Inglaterra, en Noruega, Señor. En cualquier país donde se pueda encontrar un familiar, oramos para que la gracia, oramos para que el favor tuyo llegue hasta allá en estos momentos duros y difíciles, en que la tierra estará llena y está siendo llena de oscuridad, Señor. Pero como dice el Salmo 23, aunque andemos en sombra de valle de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado y la luz tuya nos guía, nos ilumina. Oramos también por el esposo de Claudia Mora, Señor, que se encuentra allí en Cúcuta, Señor. Guárdalo, cuídalo y protégelo, Señor. Bendícelo, Señor amado, Dios eterno y soberano. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.